Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto. Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión entrevistaré al contador público Luis Antonio Exome Zapata, quien actualmente es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río y es delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Además, tiene maestría en construcción de vía terrestre, orgullosamente egresado del Instituto Tecnológico de la Construcción de esta Cámara. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Bienvenido, Luis, a este programa Hablando de Construcción, aquí en la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenido. Y quisiera iniciar la plática preguntándote qué es el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz Boca del Río. Cómo no, con mucho gusto. El Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz Boca del Río es lo que nosotros denominamos el organismo de organismos, porque aglutina a las diferentes cámaras, colegios y asociaciones civiles que se desarrollan o que están en el ámbito en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río. Entonces, hay un Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y tenemos uno a nivel local que representamos a todas estas cámaras, como puede ser la CEMI, la de hoteles y moteles, la de los restauranteros, los de desarrolladores de vivienda, pero también está el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, o tenemos el Colegio de Abogados Penalistas, tenemos varios, está la Canaco, está en diferentes organizaciones, y eso es lo que es el Consejo Coordinador Empresarial. Ustedes representan a todas estas organizaciones. Sí, a ver, las representamos, las aglutinamos y lo que hacemos es vinculamos. ¿Qué vincular? Bueno, aprovechamos las relaciones, las buenas relaciones que hay con los tres diferentes niveles de gobierno y lo que hemos estado haciendo es que van desfilando por el Consejo, ha ido secretarios de Estado, federales, estatales y funcionarios municipales, ¿no? Desarrollo económico de la zona de Veracruz, o el alcalde de Boca del Río, la alcaldesa, hemos estado con la alcaldesa, pero también hemos tenido senadores y diputados, o los que nosotros creemos que es nuestra cabeza de sector, que es el secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, o el secretario de Finanzas también del Estado de Veracruz, y lo que hacemos es esa vinculación de las cámaras, ¿no? Luego compartimos una misma mesa e intercambiamos opiniones de cómo está la economía o la problemática que se tienen en los diferentes sectores y vemos cómo podemos ayudar a alguna u otra cámara o un organismo sobre alguna necesidad o carencia que tienen para que puedan ser atendidos por las autoridades. O sea que estos organismos son básicamente empresariales o también hay de la parte de la sociedad. Bueno, mira, normalmente son empresariales, sin embargo, por ejemplo, nos hemos vinculado también con las universidades, ¿no? Hemos recibido al vicerrector de la Universidad Veracruzana o al rector del Cristóbal Colón, o hemos tenido diferentes organismos que no necesariamente están con el sector empresarial, pero que creemos que son actores importantes en el tema de la vinculación que debemos de tener con la docencia. ¿Y por qué? Porque nosotros ya tenemos una visión de hacia dónde vamos y hemos estado en relación con las universidades para que la oferta educativa que están dando en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río esté alineada hacia dónde creemos que va el sector, ¿no? En el caso de la construcción, o en el caso, por ejemplo, a ver, que consideren arquitectos, ingenieros civiles o ingenieros mecánicos, electricistas.
En el caso, por ejemplo, del autotransporte de carga, estamos trabajando con las universidades para hacer técnicos superiores universitarios, que no necesariamente son carreras, pero son a nivel técnico, que es lo que luego nos hace. Y bueno, entiendo que ya llevas 2 años y empezaste tu tercer año, digamos. Sí, ¿Qué logros has tenido en los últimos 2 años? bueno, digamos que tomamos un consejo, por ejemplo, empresarial un poco descuartizado, desunido, y lo que hemos estado haciendo en estos años es hacer que regresen los organismos que se habían ido, y hoy lo que tenemos es un consejo, por ejemplo, empresarial muy unido, con muy buenos lazos. Ya somos 37 organismos que representamos, y la semana pasada hubo el interés de 3 organismos de mujeres empresarias que quieren sumarse, más un cuarto que es el SCOL, que es un tema de turismo, de empresarios que están relacionados con el tema de turismo, por lo cual yo esperaría cerrar este primer semestre del año con 41 organismos representados. Excelente. Geográficamente es nada más Veracruz y Boca del Río. Sí. o Bueno, digamos que la zona metropolitana, el nombre está definido como Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río, pero bueno, el tema de la conurbación, ya somos metropolitanos con Alvarado, Jamapa, ¿no? Entonces, esa es nuestra zona de acción. Hay otros consejos empresariales en el estado, como Costa Rica, Jalapa, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, que tenemos muy buena interacción y que, bueno, nos hemos sumado. La verdad es que como empresarios todos debemos estar unidos para sumar por el bien del sector empresarial. Muy bien, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Continuamos en Hablando en Construcción. Continuamos con la entrevista al contador Luis Antonio Exome Zapata. Luis, ¿cuál es tu opinión sobre el desarrollo de la zona metropolitana? Tú como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, a ver, yo creo que lo que hemos buscado y que no tenemos deberíamos de tener un plan de desarrollo metropolitano de lo que es la zona conurbada. Durante mucho tiempo las cámaras, incluidas la CEMIC, hemos sido gente que hemos pedido se tenga un INPLADE, un Instituto Metropolitano de Planeación, que en otras ciudades del país funcionaría muy bien. Bueno, funciona muy bien y funcionaría muy bien acá. Tenemos que darle un rumbo definido hacia dónde queremos llevar nuestra zona conurbada. Hay un Veracruz, que es una ciudad vieja, un Boca del Río, que es una ciudad moderna, con un crecimiento en la zona de la Riviera Veracruzana, que es Alvarado, que es la zona de mayor plusvalía en el estado en cuanto a desarrollo habitacional, y que empieza a tener ciertos problemas de falta de planeación. En el tema de la conexión entre Alvarado y Boca del Río, es un tema que todos los que vivimos aquí en la zona tenemos conectividad en el puente, que empieza a ser rebasado el tema, ¿no? Y entonces nos ha hecho falta crecer, como crecen las ciudades, todas las ciudades del mundo, en círculos que no tenemos. Veracruz es muy alargado, creo que deberíamos ir planeando el tema de cerrar un circuito o un periférico, porque el día que vienen las fechas, hora de Carnaval y Semana Santa, se satura nuestra vialidad, es el bulevar, desde Boca del Río hasta Veracruz, y cuando esa vialidad se ocupa para gradas, para una carrera deportiva, la ciudad sufre, ¿no? Entonces yo creo que hay que planear el desarrollo de la ciudad. Creo que la ciudad ha crecido mucho y sigue creciendo.
pero yo lo que creo es que tendría que haber una mejor planeación en cuanto a desarrollo urbano, ¿no? En la ciudad. Sí, entiendo que el puente que une Alvarado con Boca del Río ya es un cuello de botella, ¿verdad? Es un cuello de botella a ciertas horas, que se genera también por falta de infraestructura para los peatones en el cruce de la cabecera municipal de Boca del Río. Eso es lo que genera el principal problema en mi punto de vista y que creo que hoy todavía se puede atender de una forma no tan cara como la construcción de un nuevo puente, porque desgraciadamente nuestras autoridades no han tenido esa visión de largo plazo que debiéramos de tener y que nos está alcanzando el futuro y que generalmente los que viven en la zona se quejan de ese embotellamiento, ¿no? Pero hay alternativas que ya estaban pensadas desde hace muchos años, Gustavo, y que hoy no lo han atendido y que yo creo que con un Instituto Metropolitano de Planeación podríamos hacer frente a este tema. Y entonces, ¿por qué esto? Creo que las cámaras jugamos un papel muy importante, creo que las universidades tocan otro papel, un tema muy importante en donde deberían de estarle dando a sus áreas de ingeniería o arquitectura que los alumnos en los últimos semestres desarrollen programas o desarrollen obras, ¿no? De decir, a ver, este problema que tenemos aquí de congestionamiento, de vialidades ya saturadas, vamos a buscar alternativas mediante programas o si vamos a ver algún mercado o algún auditorio que a lo mejor la docencia participe con concursos en los últimos semestres de los alumnos de arquitectura, ingeniería y las cámaras deberíamos de tener esa base de datos de proyectos que deberíamos estar incubando para cuando llegan nuestras nuevas autoridades municipales, estatales o federales, hacerles la propuesta formal de hacia dónde deberíamos de ir en lo que nos consideramos los expertos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué más expertos que en la construcción, que la Cámara de Constructores o la del transporte o la de los ingenieros civiles, ¿no? Yo creo que si hablamos de desarrollo deberíamos de estar hablando de una buena planeación y hacia dónde deberíamos de ver, hacia dónde queremos ver nuestra zona conurbada en 20 o 30 años. Claro, y no solamente pensar en los ciclos políticos, ¿no? Los ciclos que dura un alcalde, por ejemplo, ¿no? Sino hacer algo a muy largo plazo. Sí, nos vamos a meter en temas complicados, pero a ver, es que ellos van viendo a dónde se van luego. Y ellos se van y nosotros nos quedamos a vivir la ciudad. Entonces yo sí creo que las cámaras, los empresarios, tendríamos que tomar un poquito más de participación y de pedirle al que está en ese momento, ya sea alcalde o gobernador, cómo queremos ver nuestra ciudad en el corto plazo. Ahora, ¿quién es el que debe decir, vamos a hacer un plan? ¿Quién? Bueno, yo creo que entre todas las cámaras deberíamos de hacer una propuesta y lo hemos estado ya platicando de un Instituto Metropolitano de Planeación en donde lo suban al Cabildo, lo hagan oficial, lo ratifiquen en el Congreso del Estado para que sea ley, para que realmente así se haga. Yo cuando viajo a Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, inclusive San Luis Potosí, me da impotencia ver lo que han logrado hacer allá con una buena planeación. Han podido lograr unas buenas ciudades desarrolladas, ¿no? Con inversiones en infraestructura. Aquí la verdad es que lo único que vemos es que hacen un bacheo o cambian asfalto por concreto hidráulico y ya. Y yo creo que la ciudad necesita mucho más que eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Continuamos en Hablando en Construcción. Continuamos con la entrevista al contador Luis Antonio Exomen Zapata. Luis,
ahorita estuvimos hablando justamente del desarrollo que tiene Veracruz, Boca del Río, y ahorita con la ampliación que está teniendo el puerto, ¿verdad? Y casualmente hace unos días tuvimos por aquí la visita de la que es coordinadora general de puertos y marina mercante, la capitana de altura Ana Laura López Bautista, y tuvimos también la presencia de varios de los directores de las ACIPONAS, ¿no? El puerto se está desarrollando, pero si hablamos de que por otro lado no está existiendo esta planeación, ¿qué hacer? No, bueno. Me das papita a una materia que yo conozco muy bien, que es el tema portuario, porque además de ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz del Río, originalmente soy delegado de Canacar en el puerto de Veracruz, que es la Cámara de Autotransporte de acá. Entonces, los últimos años he estado muy relacionado con el tema del puerto. ¿Hacia dónde va? El puerto ha crecido y sigue creciendo. El año pasado creció casi 7% con respecto al 2021. En enero también creció y ojalá y la tendencia es que va a seguir creciendo a niveles de mejor del 5, 6, 7% otra vez de volumen de carga con respecto al año pasado. ¿Qué pasa? Una, la infraestructura. La infraestructura carretera que teníamos alrededor del puerto, la entrada, la salida del puerto, el 13,5, y las carreteras no han crecido. Entonces podemos enfrentar un problema de falta de desarrollo en infraestructura. Están llegando más camiones, estamos sacando más camiones todos los días cargados y su ruta de influencia es hacia Córdoba, Orizaba, Puebla, la Ciudad de México, Querétaro. Y las carreteras también se logran saturar como se saturan las vialidades de la ciudad, los cobros de peaje o las casetas de peaje de las autopistas muchas veces están saturadas y tardan 1 hora o a veces más en cruzar. Ahorita que venga la Semana Santa nos vamos a dar cuenta y los amigos que nos están viendo a lo mejor sufrirán el tema, porque no nada más es el tema en el transporte pesado, es en el transporte tradicional de las personas. Y yo creo que es un tema que hay que considerar, porque no solo el puerto de Veracruz, el puerto de Veracruz es el segundo puerto de altura más importante en la República en cuanto a volumen de toneladas, solamente 1/10 abajo que Manzanillo, pero Veracruz se mueven 34 millones de toneladas al año. Pero si nos vamos al estado, el estado de Veracruz es el único es el único estado de la República que tiene 3 puertos de altura: Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos. Y los datos, Gus, es que la suma de los 3 puertos mueven 1/3 parte de la carga total que entra o sale por puertos federales de la República. Entonces, el potencial de Veracruz entre estos 3 puertos es 1/3 parte de toda la carga. Pero además, me voy un poquito más para el sur, ¿no? Que es la parte que quisiéramos luego se desarrollara. Si le sumamos a estos 3 puertos, el puerto de Dos Bocas en Tabasco, el de Progreso en Yucatán, el de Puerto Chiapas en Chiapas, el de Salina Cruz en Oaxaca, se maneja el 42% de la carga. De ahí la importancia de un proyecto presidencial que es el corredor interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Es una visión que traía desde Porfirio Díaz y que se nos adelantaron en Panamá, pero ya desde Porfirio Díaz se movía y hay un ferrocarril que conecta los 2 puertos. ¿No? La verdad es que se tiene en el proyecto, inclusive es un pacto Oaxaca que la Concamina ha estado liderando, en donde la CEMIC y Canacar pertenecemos a Concamín. Sería un polo de desarrollo muy interesante entre llegar barcos de Asia y traspasarlos al Golfo y ahí en embarcaciones menores atender puertos de Veracruz, Altamira o inclusive la costa este
de los Estados Unidos y viceversa, cuando lleguen barcos de gran calado de Europa, hacer lo recíproco hacia la costa oeste de los Estados Unidos. La vocación de México es logístico, es la nueva visión y viene la... Ahí te refieres al cabotaje. A ver, el cabotaje es de un punto a punto dentro del territorio nacional, ¿sí? Que sí se puede dar también, pero me refiero a que hagamos un complemento del canal de Panamá por ferrocarril o por ruedas, de pasar, ¿no? O sea, hoy los barcos tardan 10 días de espera para cruzar el canal de Panamá, más todos los costos logísticos de mover el barco hasta Panamá, más lo que cuesta el diésel, las horas buque. Entonces, hay un ahorro significativo, pero también lo que nos interesa es que somos el ombligo logístico del mundo por cómo tenemos las dos costas y el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. El famoso término nearshoring, que es la relocalización de las empresas, que vengan los asiáticos, que se instalen en ese corredor que anunciaron 9 grandes parques logísticos para que se establezcan empresas ahí y sea un desarrollo para la economía del sur del país que ha sido siempre desatendido. Afortunadamente, a lo mejor algunos no están muy de acuerdo, hoy tenemos un presidente del sureste. Teníamos casi 80 años de que no había un presidente del sureste. Normalmente eran del centro, del lado del Pacífico, del norte, y el desarrollo se ha dado por allá, ¿no? Este presidente está haciendo una inversión importante, no sé si sea la mejor, pero qué bueno que esté haciendo, si puede haber diferencias con el Tren Maya, pero el interoceánico o la refinería de Dos Bocas. La verdad es que lo que se está preparando es un posible desarrollo económico del sureste, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que ese proyecto es muy interesante para México como para Estados Unidos, porque inclusive puede contener la migración, que es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, contener la migración porque va a haber empleo. Claro. Todo el que viene migrando hacia el norte, ahí lo pueden contener porque se van por falta de empleo. Entonces, la verdad es que en el tema logístico, lo que es el estado de Veracruz y el sureste mexicano, es un potencial muy importante. Y más si hablas de un país que tiene más de 11,000 kilómetros de litorales. Los puertos son importantísimos. Así es. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de construcción. No, nos da mucho gusto tenerte por aquí. No, el gusto fue mío. Muchas gracias a ti y ¿Algo más que quieras comentarme? No, muy agradecido por la invitación y cuando gusten venimos y volvemos a platicar. Para eso está uno, ¿no? Y para tomarnos un rico café aquí en la Cámara de la Construcción. Claro, muchas gracias. Eso fue Hablando de Construcción. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los participantes. No reflejan los puntos de vista de CEMIC Veracruz. CEMIC Veracruz Puerto presentó Hablando en Construcción. Conducido por el ingeniero Gustavo Cadena Bustamante. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.